No, pero me gusta contar con la gente que viene en hora. Ya estamos en vivo, ¿eh? Ya estamos en el Instagram. Ahora. A la gente que es puntual hay que responderle, negro. Ya estamos, ¿eh? Vas a ver por qué me río. Yo sé, vos también sabés que yo te estoy diciendo que hay que ser puntual. No seas así. Bueno, igual somos 25 acá y en el Instagram seguro hay más gente, así que sí. Sí, por eso, De ¿no? acuerdo. Voy a eliminar los comentarios, así no contamina tanto la pantalla, ¿eh? La del Instagram, dale, perfecto. Sí, Listo. sí, genial. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Otra charla en vivo que estamos haciendo en esta cuarentena eterna que no sabemos ya hasta cuándo se va a extender. Y bueno, y hoy dos profesores, compañeros de cátedra, que la verdad que en mi parte fueron parte de un poco de la motivación que me llevó a ir por el camino de la docencia. Arrancamos todo por ahí con el Tano, pero bueno, sin duda que también está Pablo Olivieri, pero el Negro, Adrián, y muchos más, Andrés, y bueno, Ale, Maxi, Marito, que están todos los martes en la cátedra. Yo hace 15 que estoy en la cátedra, más 3 de alumnos, y ellos hace más tiempo todavía. Y la verdad que tenerlos acá es un gusto, un placer, y sobre todo sé que tienen un muy buen nivel, y todo lo que nos van a mostrar hoy nos va a servir seguramente para aprender un poco más, nutrirnos y en lo posible aplicarlo a la clínica, sobre todo con los conceptos claros que tienen ellos. Así que Héctor y Adrián, muchas gracias. Les doy comienzo y pide a que empiecen con la presentación. ¿Sí? Sí, hola. Bueno, en principio, gracias por la invitación, gracias Grupo RIA, gracias Hernán, sí, gracias Pablito Cosolino, José Pupo. Un gusto estar con ustedes esta tarde en estas reuniones Zoom que están haciendo de forma tan exitosa. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Perfecto. En realidad, el tema que vamos a desarrollar es fundamentalmente la fibrina rica en plaquetas como una alternativa en regeneración ósea. Así fue el tema tratado, eso fue lo que ustedes plantearon, y si yo no pongo presentación no voy a poder cambiar absolutamente nada. Bueno, un poco de historia de los lugares donde yo he realizado mi práctica hospitalaria. Por un lado el Hospital de Berisso, donde pasé la mayor parte de mi vida, y hacia abajo en la imagen inferior del lado izquierdo, el Hospital San Juan de Dios, hace muchísimo tiempo con el profesor y maestro Carlos Benzini, en la Facultad de Odontología, donde continúo con parte del grupo realizando las tareas de pregrado y posgrado, y hacia arriba el Centro Odontológico de Estética y Cirugía e Implantes Maxilofacial COAL. Si en un principio, cuando nos referimos a la fibrina rica en plaquetas, era solamente un medio como para transportar factores de crecimiento derivados de la sangre y de la vascularización a los tejidos humanos. Luego, con el avance del plasma rico en plaquetas, del plasma rico en factores de crecimiento, impulsaron el desarrollo de proteínas plasmáticas dentro de los tejidos, fundamentalmente al utilizar protocolos totalmente autólogos, lo cual nos dio un andamiaje de fibrina tridimensional. En los últimos años hemos aprendido mucho en lo que respecta a los factores de crecimiento, a la acción que tienen los glóbulos blancos en la cicatrización de las heridas, en la regeneración, en la respuesta inmune, como así también el rol que cumple la fibrina en la biología regenerativa. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que la fibrina no es un producto milagroso y que no es una andamiaje tridimensional que se puede aplicar a cualquier caso clínico, sino que debe seguir protocolos y pautas preestablecidas. Como hubo concentrados de primera generación, plasma rico plaquetas, plasma rico
en factores de crecimiento, existen concentrados de segunda generación, y eso es lo que es la fibrina rica en plaquetas. Un concentrado de segunda generación que nos brinda en una membrana o en un coágulo de fibrina gran cantidad de factores de crecimiento, leucocitos, citoquinas, células madres, proteínas morfogenéticas, y que se obtiene mediante centrifugación de sangre autóloga. Lo que ustedes ven a su derecha, yo no lo puedo ver porque están todos ustedes, es el producto una vez obtenido y que se ha eliminado del tubo de ensayo. Y en la parte inferior vemos donde se une con la parte de la serie roja, con los glóbulos rojos, donde ya explicaremos qué es lo que sucede a ese nivel. En definitiva, en esta matriz de fibrina extracelular, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar muchas cosas. La serie de células que encontramos en la sangre, las plaquetas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Factores de crecimiento. En la parte superior, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento derivado de la insulina, el factor de crecimiento epitelial, el factor de crecimiento de transformación beta y proteínas morfogenética 2. Y incluidas en esa matriz de fibrina extracelular, dos glicoproteínas, como son la fibronectina y la vitronectina, que nos van a ayudar no solo en la hemostasia, fundamentalmente a actuar, como bien dije, y a desarrollar el proceso y desencadenar el proceso de la coagulación, fundamentalmente la vitronectina en relación con el factor de von Willebrand. Este proceso fue desarrollado por el Dr. Joe Cron con el solo objeto de acelerar la cicatrización, tanto de los tejidos duros como de los tejidos blandos, que tiene ventajas sobre el PRP, que es la no manipulación bioquímica de la sangre, es decir, que no requiere de ningún tipo de aditivos, es decir, no tiene ni heparina, ni trombina bovina, ni otro agente gelificante como puede ser cloruro de calcio, citrato de sodio, cloruro de sodio, son sustancias estas de las PRF de segunda generación, sustancias totalmente autólogas, que es lo que hace el gran resultado. La fibrina cumple un rol importante dentro de lo que es la coagulación, en la cascada de la coagulación. Nosotros la encontramos en forma inactiva y luego por acción de una enzima, la trombina, que actúa sobre el fibrinógeno, se transforma en fibrina. Lo que ustedes ven aquí es lo que ya conocen, es la cascada de la coagulación, donde tenemos la vía intrínseca y la vía extrínseca, que directamente van a converger el factor 10, diseñando esto, el Stuart Power, que por acción del calcio, este factor 10 se va a transformar en 10 activado, que va a actuar sobre la protrombina, este a su vez se va a transformar en trombina, la trombina sobre el fibrinógeno, como mencioné anteriormente, el fibrinógeno en fibrina, y por acción del factor 13, el activador de la fibrina en polímeros de fibrina. Esta es la vía común o la vía celular de la coagulación, que la últimamente utilizada y que por supuesto es la más clara y fácil de entendimiento. Lo que respecta a los antecedentes históricos, los concentrados de plaquetas eran utilizados fundamentalmente para la prevención de las hemorragias graves producidas por trombocitopenias severas, generalmente causadas por aplasia medular, por leucemias tipo A, tipo B o por grandes pérdidas de sangre producidas durante intervenciones quirúrgicas prolongadas. Pero posterior, en ese momento y que yo llegué a utilizar una sola vez porque son sumamente costosos, no sé todavía si seguirán en actividad, esos adhesivos de fibrina eran el Tisucol y el Tisucol, que nos daba un muy buen resultado en el tratamiento de las hemorragias. Posteriormente a los adhesivos de fibrina y como una mejora a toda esta técnica, comenzó. ¿Sí? ¿Me hablaron?
comenzaron a aparecer los concentrados de plaquetas, donde vamos a tener dos concentrados de primera generación, concentrados plaquetarios de primera generación. El plasma rico en plaquetas, a mediados del año 94 por Gard y Marx, que fueron quienes lo crearon, y el plasma rico en factores de crecimiento por Anitúa en el año 1995, que tuvieron muy buen resultado, excelente resultado. Pero ¿qué pasaba? Actuaba mucho mejor sobre los tejidos duros que sobre los tejidos blandos, por un lado. Y por otro lado, al utilizar aditivos, al utilizar trombina y los otros aditivos que he mencionado anteriormente, producían un retardo en la cicatrización. Ese fue el problema que tuvieron estos concentrados plaquetarios. A partir de allí, en el año 2001, Joseph Chaucron, un médico francés, anestesiólogo dedicado a medicina del dolor, en su clínica de Niza, comenzó a estudiar la fibrina rica en plaquetas, por muchos otros conocidos como LPRF o PRF, donde la centrifugación en ese momento era de 2.700 revoluciones por minuto, 12 minutos, con lo cual ejercía una fuerza centrífuga relativa de 750 G. Chaucron lo empezó a estudiar esto sobre úlceras cutáneas en un paciente con síndrome de Liel que venía bajo tratamiento con antibiótico-terapia y sin resultados positivos, sin muy buenos resultados, porque venían fracasando. Lo que hizo Chaucron fue colocar las membranas o los coágulos de fibrina sobre la herida, las envolvió sobre papel fiel y con el tratamiento antibiótico. ¿Qué observaron? Que a los 10 días ya había comenzado el proceso de cicatrización, lo cual fue un éxito total, y lo cual continuó siendo un éxito sin la aplicación de antibiótico-terapias. Esto lo siguió utilizando también en pacientes diabéticos, los cuales en los muñones amputados, para la cicatrización y regeneración de la piel a ese nivel. Y luego vieron que existían muchas más aplicaciones que se podían realizar desde el punto de vista de la medicina y desde el punto de vista de la odontología. En el año 2014 y 2015 apareció nuevos estudios. Aparece el PRF activo o PRF avanzado y el IPRF, que es el inyectable, el cual en el año 2019 este IPRF fue reemplazado por el SPRF. Que si lo vemos de esta forma, APRF activo o APRF avanzado es la membrana. ¿Ven el puntero? ¿Se alcanza a ver, Hernán? Sí, se ve. Perfecto. Lo que ustedes ven en esta imagen es el coágulo de fibrina que se ha obtenido con una serie roja a este nivel, que normalmente viene unida, pero en este caso ya está separada y fue utilizada con el objeto para la foto. Estos tubos son de vidrio de 10 mililitros recubierto por plástico. En el otro tubo, el IPRF, que es el inyectable, este tubo es totalmente de plástico y, a diferencia del anterior, es de 9 milímetros. Luego aparece ese tubo naranja que hemos visto anteriormente, es reemplazado por este tubo verde, que es de 10 mililitros, y en lo cual el producto final es exactamente el mismo. Y este tubo es de plástico. Y aquí debemos hacer una mención o marcar una diferencia desde otro punto de vista. Los tubos de plástico lo que van a hacer es retardar la cascada de la coagulación. Por eso es que son de plástico. Los tubos de vidrio recubiertos por plástico, en el cual obtenemos el coágulo de fibrina o la membrana de fibrina, son tubos de vidrio porque van a alargar la cascada de la coagulación.
Lo expresé al revés. Los primeros tubos, los de vidrio, van a alargar la cascada de la coagulación y luego esto lo van a cortar. No sé si quedó claro. Bien, sí, quedó claro. En cuanto a ¿cuáles son esos factores de crecimiento? Los factores de crecimiento no son otra cosa que un potente mitógeno para muchas células mesenquimales y además estimula la quimiotaxis de las células musculares lisas, de los fibroblastos, y van a intervenir en las fases precoces de la cicatrización una vez que se ha producido la desgranulación. Estás como Diego, ¿eh? Perdón, hoy estoy trabado. Pero ¿cuáles son estos factores de crecimiento? Ustedes ven aquí en la imagen el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que es el factor más importante, el primero que llega a la herida, el factor de crecimiento de transformación beta, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento epitelial, el factor de crecimiento similar a la insulina y el factor de crecimiento fibroelástico. Todos estos factores tienen actividad regenerativa, angiogénica, proliferativa, son potentes mitógenos. Y el que tiene, aparte de todas esas, y hay que prestarle especial atención, algunos son apoptóticos y otros son antiapoptóticos, es decir, inhiben la muerte celular, y el derivado de la insulina, es el que favorece la muerte celular, como debe ser. En lo que respecta a las ventajas, es una técnica sumamente simple que no requiere sustancias externas al paciente. Ya lo mencioné anteriormente, 100% autóloga, es mucho más flexible, mucho más resistente, necesita menor volumen de sangre. Es decir, que nosotros, la centrifugadora que nosotros utilizamos tiene para 12 tubos. Utilizamos el protocolo del Dr. Chupron. Desconozco los otros protocolos, hay otras centrifugadoras. Esta no está a la venta en Argentina. En Argentina tenemos otras centrifugadoras, como la Intraskin o Intracol, algo así, pero que tienen protocolos totalmente distintos y que la obtención del material va a ser totalmente distinta. Todo esto va a depender, cada centrifugada va a depender de la fuerza centrífuga relativa, es decir, de la fuerza G, de las revoluciones por minuto, de la inclinación de los tubos y también de las dimensiones que tiene el rotor de la centrífuga. Un menor volumen de sangre, es decir, que estamos hablando de tubos de 10 milímetros, de 10 centímetros cúbicos, de 10 mililitros, mientras que con el plasma rico en plaquetas o con el plasma rico en factores de crecimiento necesitábamos un volumen mayor de tiempo y, aparte del agregado de agentes gelificantes y anticoagulantes y heparina, necesitábamos también un tiempo de entre 30 minutos y 1 hora para terminar todo el proceso de centrifugación y entre la obtención de la sangre, y más de una obtención de la sangre muchas veces. En lo que respecta a las ventajas, ustedes ven aquí que dice que promueve la reparación de los tejidos acortando los tiempos de espera. Es decir, que si nosotros vamos a utilizar en una lesión o en un tratamiento quirúrgico, cualquiera que deseemos, hueso, ya sea hueso autólogo, en el cual en un periodo normal necesitamos de 2 a 4 meses para poder hacer la reentrada, en un hueso homólogo o heterólogo de 4 a 6 meses, en un injerto de otra especie, xenófobo, necesitamos de 8 a 10 meses, y en un injerto sintético también necesitamos de 8 a 10 meses, con la utilización de la fibrina rica en plaquetas adherida a este injerto, porque son materiales inertes, lo que vamos es acortar al doble ese periodo de tiempo. No tiene posibilidades de rechazo, por cuanto es material totalmente autólogo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, puede quedar expuesta y ser reemplazada por encía. En este sentido, se refiere específicamente, ya veremos más adelante, a las clases 1 y 2 de Miller, es decir, cuando hay o persiste la papila interdentaria.
Es posible suturarlo la encía dada su rigidez y disminuye el riesgo de infección y dolor postoperatorio. O sea, no tenemos problemas de que nos haga de cúbito, por cuanto como es un elemento propio del paciente, no hay ningún tipo de inconveniente, cosa contrario que si utilizaríamos una membrana de colágeno bilaminar o cualquier otro tipo de membrana de colágeno. Al ser promitótico puede actuar como promotor de la carcinogénesis. Algunos factores de crecimiento tienen actividad antimuerte celular y está contraindicado cuando se produce la contaminación del producto luego del proceso de su obtención. Contraindicaciones cuando existe una disfunción plaquetaria o el síndrome de disfunción plaquetaria, cuando hay una trombocitopenia crítica, cuando el paciente es hemodinámicamente inestable, cuando hay una leucemia tipo A o tipo B, cuando el paciente muchas veces hay que tener en cuenta con el tipo de droga que toma ese paciente, si está con antiagregantes plaquetarios, si está tomando anticoagulantes tipo Sintrom, si padece de una enfermedad de von Willebrand. Todas esas son cuestiones que hay que tener en cuenta como contraindicaciones para la utilización de la fibrina rica en plaquetas. De todo lo que son las aplicaciones clínicas vamos a ver la reconstrucción de los rebordes atróficos, la elevación de piso del seno maxilar en exodoncias múltiples para mantener la altura del reborde, en el relleno de lo que son cavidades quísticas, en defectos óseos generados por caninos y terceros molares retenidos, en defectos óseos periapicales. Esto lo están utilizando mucho ahora últimamente en la regeneración alveolar de implantes, rellenando el gap o rellenando lo que queda o envolviendo el implante, haciendo el efecto poncho sobre la cabeza, sobre el tornillo de cierre del implante, en injertos, en grandes defectos óseos, cubriendo los injertos, o ya sea injertos de mentón o injertos de rama, o bien injertos propios solamente realizados con sticky bone o hueso pegajoso. Y lo último, que es en ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada, la cual es una técnica de los hermanos Wilcock, un ortodoncista y un periodoncista norteamericanos, de los cuales va a hablar Adrián al final de la charla. Solo sabemos que en lo que respecta a su mecanismo de acción es un potente mitótico que va a inhibir la muerte celular, angiogénico y estimulando la formación de nuevos vasos sanguíneos. Esto ya lo hemos mencionado anteriormente. Estos factores de crecimiento van a actuar sobre los osteoblastos, van a formar un coágulo de fibrina por la agregación plaquetaria. Y los elementos son liberados al medio ambiente, a la herida. La foto con el maestro, con el amigo, con Carlitos, la última foto, muchos ya la han visto y siempre la van a ver porque siempre va a estar ahí en cada una de las presentaciones que yo realice de este tipo, porque hay que, primero, aparte de ser el gran maestro, a quien le debo muchísimo y que me abrió las puertas a muchos lados, a la Argentina y en parte afuera también, que me llevó de la mano, guiándome cuando prácticamente yo era muy joven, y esta es la última foto que tengo con él, siempre sonriendo y con ese carácter tan afable y que me hacía reír y divertir mucho. Siempre a la memoria y al recuerdo del querido Carlos. ¿Sí me ibas a decir algo? No, que sí, que la verdad que creo que es, más allá de la charla, creo que el Tano está presente siempre en las charlas de cada uno de nosotros, los que nos formamos con él, lo recordamos siempre. El otro día en el chat, después de un cuatrimestre entero en forma virtual, recordándolo, lo que hubiese sido puteando, ¿no? Todas estas cuestiones de hacer las clases de forma virtual y todo el Zoom, y la verdad que bueno, son esas personas que realmente te marcan porque queda a las claras que cada uno de nosotros siempre que habla lo tenemos presente. Sí, es cierto. Yo la verdad que tuve la suerte
estar con él en el hospital entre 7 y 8 años. Éramos los dos solos en ese momento y después acompañarlo hasta el final en la cátedra como su adjunto, lo cual no muchas personas hemos tenido una suerte tan grande, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, continuando, para esto necesitamos realizar una venopunción. La zona más idónea para realizar la venopunción es la fosa antecubital del brazo, donde se encuentran las venas más superficiales. Y aquí en estas venas más superficiales vamos a encontrar, por un lado, la vena cefálica, la basílica, podemos encontrar la basílica mediana, la cefálica mediana, la radial, la cubital y la radial, diferentes tipos de venas. Aquí lo que vemos es el instrumental que nosotros vamos a utilizar, son los tubos de APRF originales, los holder y las agujas butterfly, que son endovenosas y aquí se fija a la vena. Lo que hay que tener en cuenta es que, y mencionar siempre, y el otro día en una charla se estuvo como más de 40 minutos diciendo y explicando y preguntándome qué tenían los tubos adentro. Y era como si se hubieran metido adentro de los tubos. Y los tubos, y me hablaban de los tubos de otra marca de tubos, que no era la Vacuet. La Vacuet no tiene absolutamente nada. Son tubos totalmente al vacío. Son tubos de vidrio, estos los rojos, tubos de vidrio recubiertos de plástico. Vacuet. La otra empresa, Vacutainer, es otra empresa, los tubos son totalmente distintos, son tubos de plástico, no sé si tienen tubos de vidrio, los desconozco, y la mayoría tiene aditivos. Uno de los elementos que debemos tener y que es muy fácil para los que no realizan o no están prácticos en la venopunción es utilizar la transiluminación, como en este caso, que es el Bell Light, con dos luces. Como es mi brazo y como yo soy muy pálido, no pude utilizar esta luz, o sea que tuve que poner la luz blanca para poder identificar bien mi vena. Aquí ven la vena, se marca con un lápiz termográfico aquí y aquí, se retira el red light y luego con el bisel de la aguja hacia arriba se va buscando la vena hasta que comienza a salir, se coloca estos tubos al vacío aquí en el holder y rápidamente se llena. Se llena prácticamente, ese tubo se llena entre 15 y 20 segundos. En 2 minutos prácticamente nosotros podemos llenar 6 tubos de estos rojos o en su defecto de lo que nosotros necesitemos. Acá hay 4 rojos. La centrífuga, en ese momento se utilizaba este protocolo que es para APRF activo o APRF avanzado, que era 1.300 vueltas durante un tiempo de 8 minutos. Hoy en día, es decir, el año pasado, en el año 2019, estos protocolos han cambiado sustancialmente y ya los vamos a mencionar cómo son. Con esto necesitábamos la sangre, cómo se va llenando rápidamente, y obteníamos en este tiempo solamente el APRF. Si queríamos obtener el IPRF, teníamos que realizar una nueva tracción de sangre con los otros tubos naranja, con menos revoluciones por minuto y, por supuesto, menos tiempo. Bien. Héctor, ahí están consultando dónde se consigue la luz por transiluminación. La luz por transiluminación me la consiguió un querido amigo, del cual tuve la suerte. Él dice que yo fui su tutor, pero bueno, nunca me enteré, así que bueno, Maxi la trajo, siempre se ríe porque me dice, ¿vos sabías que eras mi tutor? Y bueno, nunca me enteré. Me enteré ahora hace unos meses atrás. Cuando con esto lo logramos, siempre estuvieron, yo no sé si en Buenos Aires, muy cerquita del Hospital de Clínicas, hay muchas zonas, casas de hematología,
que venden insumos para hematólogos, que venden los tubos, que quizás ahí se puedan conseguir. Maxi las trajo conjuntamente con los cepillos, con el set de soft brushing, de cepillado suave, los hizo traer de Estados Unidos y muy gentilmente me los regaló. No, mentira. Lo hace quedar bien. Nada, va a quedar bien, porque realmente lo ha hecho, no lo consiguió, realmente lo consiguió él. Está muy bien, perfecto. Sí, ahí respondió Maxi cómo se llama, porque preguntaban también el nombre del transiluminador. Ben Light. El nombre Sí. del transiluminador, Ben Light. Pero creo que aquí creo que en Argentina hay. Nosotros lo conseguimos afuera. O sea, así como conseguimos la centrífuga, esta centrífuga tampoco se vende aquí en la Argentina. Bien. Hay otras marcas como la Intralock o Intraskin, una cosa así. Pero desconozco cuál es el protocolo. Retomamos un cachito. Sí. Y quizás acá, si tienen alguna pregunta, me van parando, o si no, la hacemos después cuando finalice Adrián, cuando ustedes deseen. Perfecto. Sí, hasta ahora no hay ninguna pregunta. Venimos bien. Volvemos nuevamente a los tiempos. Yo siempre, cuando comencé, dije que en el año 2001, Chopron había desarrollado la fibrina rica en plaquetas o fibrina rica en leucocitos, que es lo mismo, es decir, es un concentrado de plaquetas de segunda generación. En ese momento, la fuerza G era de 800 G. ¿Pero qué hacía esta fuerza G? Trasladaba, al ser una fuerza de mayor velocidad y de mayor de revoluciones por minuto, desplazaba la serie blanca, desplazaba los glóbulos blancos hacia el fondo del tubo, hacia la unión con los glóbulos rojos. Entonces prácticamente esto no era un muy buen producto, si bien lograba su contenido, pero no había diferencias significativas con respecto al plasma rico en plaquetas. Es decir, que con el plasma rico en plaquetas en el año 2001, en un primer momento había una gran concentración de factores de crecimiento en forma inmediata, y con la PRF esa concentración de factores de crecimiento era menor. ¿Qué se hizo? Se tomó un concepto de centrifugación a baja velocidad. Esta centrifugación a baja velocidad, ¿qué hizo? Fue disminuir, por supuesto, la velocidad. Al disminuir la velocidad y disminuir el tiempo. Al bajar la velocidad, ¿qué se hizo? Que no se desnaturalizaran las células de la sangre. Y al disminuir las revoluciones por minuto, también se evitó el efecto choque, el efecto crash, evitando de esa forma que las plaquetas se destruyan. Esto lo hizo en el año 2013-2014, donde creó el plasma activo, o el PRF avanzado, o el APRF Max. En realidad es exactamente lo mismo, nada más que el APRF Max descendió un poco más el tiempo de centrifugación. Al descender el tiempo de centrifugación, al descender la fuerza G, logró muchísimo que hubiera más cantidad de células en la parte intermedia del coágulo o de la membrana de fibrina. No sé si soy claro en esto. Sí. Se entiende perfecto. Sí, si no, si hay alguno que le quede duda, que la mande en el chat. Ahora lo termino de explicar. En el año 2015-2016, hasta ahora eran todos productos sólidos, pero lo que nosotros muchas veces necesitábamos era agregarle algo a nuestros injertos inertes, autólogos, heterólogos, senoinjertos sintéticos, eran totalmente inertes. Y lo único que los colocábamos, y sobre esos injertos, y los colocamos, porque todavía se siguen, y sobre eso se colocaba una membrana de colágeno bilaminar y se suturaba. Con esto lo que le daba, creaba el sticky bone, el hueso pegajoso, que no era otra cosa que darle mayor solidez al injerto de tejido óseo y evitar que se desplace dentro de la herida con los movimientos que luego le daba una mayor solidez, por cuanto
se coagulaba muy rápidamente y endurecía muy rápidamente. Eso lo hizo descendiendo aún más la fuerza G, fíjense ustedes, 60G. Bien. Con lo cual, al disminuir, por un lado, la fuerza centrífuga, menor fuerza centrífuga, había mayor cantidad de células, mayor cantidad de plaquetas, mayor cantidad de glóbulos blancos, mayor cantidad de factores de crecimiento. Todo esto que yo estoy mencionando, en esta primera etapa, se encontraban en la unión entre la parte blanca y los glóbulos rojos. En el extremo de nuestra membrana. Es decir, que ahí teníamos leucocitos. Dentro de los leucocitos, granulocitos, predecesores de los monocitos, que se transformaban en macrófagos, que se dirigían a la herida, que limpiaban esa herida, y una vez que se retiraba, aparecían los neutrófilos. Y estos macrófagos, mientras se iban retirando y apareciendo los neutrófilos, estos macrófagos continuaban liberando factores de crecimiento. Con esta reducción de la fuerza centrífuga relativa, de la fuerza G, con esta reducción del tiempo, en lugar de encontrarlo en el extremo de las membranas de fibrina, lo íbamos a encontrar distribuido en todo el espesor del coágulo de fibrina o de la membrana que nosotros vayamos a utilizar. Esto fue el sentido y lo más importante que se logró hasta hoy. Luego de la centrifugación del coágulo de fibrina, es decir, lo que les mencioné anteriormente, en un primer momento y cuando la fuerza G era mayor, todos esos elementos, granulocitos, monocitos, macrófagos, leucocitos, se encontraban en este extremo. Cuando se disminuyó la fuerza G, se disminuyeron el tiempo, se encontró todo a este nivel, lo cual era mucho más beneficioso para la cicatrización, para la regeneración y para la angiogénesis de los tejidos. Una vez sobre esta tapa, sobre esta caja con cribas, se va a colocar una tapa y sobre esta tapa, luego de 2 minutos, van a aparecer estas membranas. Que son las membranas de fibrina, que tienen diferentes formas de utilización este PRF o fibrina rica en plaquetas. En una son los coágulos de fibrina, con los cuales estos coágulos de fibrina introducidos dentro de estos orificios y por medio de este pistón vamos a obtener los tacos o los sockets que son para regeneración de alvéolos, para permitir que no se atrofie tanto ese alvéolo, que normalmente van solos, no es necesario mezclarlo con hueso o realizar estigibón, envolviendo los implantes con las membranas de fibrina o bien cerrando muchas veces el gap que se produce, o bien mezclado con cualquier injerto, el que ustedes quieran, autólogo, heterólogo, seno injerto, sintético, y haciéndolo líquido, crear y desarrollar el IPRF, con lo cual vamos a tener un injerto mucho más sólido que no se desplaza por debajo de los tejidos. Este primer caso que ustedes van a ver es esta pieza dentaria, este 26, que tiene un proceso a ese nivel. Desde el punto de vista de la radiografía tenemos esta zona. ¿Quién escribió? Que yo no fui. A ver si lo puedo borrar. Lo tenés vos solo para compartir, pero si lo podés borrar mejor, así ya. No me deja. A ver. Yo no lo hice teclar. Perdón, fui yo. Estaba mirando lo que hablamos, perdón. No hay problema. Fíjate ahora ahí si lo podés. Bueno, la toma del scan, si lo puedo sacar yo. No. Sí. Tenés que ir arriba, que te aparece en opciones de compartir y te aparece una goma de borrar. La tengo abajo, la goma de borrar, pero no me deja. Qué raro. Ahí, espera.
Listo. Ahí La está. casa está en orden. Perfecto. Bueno, lo que hacemos es, aquí estamos haciendo la venopunción en la fosa antecubital, en la vena basílica, cómo se llena el tubo. Este era un video que se perdió. La colocación se tomaron cuatro tubos rojos, 4 tubos al vacío para extracción de sangre, tubos de vidrio. Esto lo que hace es acelerar la cascada de la coagulación. A 1300 vueltas, 8 minutos, este fue el primer protocolo. Bien, perfecto. No sé qué pasó. Te quedó con la goma de borrar. ¿Y cómo lo saco? Acá en eliminar. Sí. A ver, sí, ahí está. Ahí salió. A ver. Ahí estamos. Con lo cual hemos obtenido estos 4 tubos, las 4 membranas. Sobre estas membranas vamos, y esta PRF Box, que es la caja que viene con lo colocamos dentro de los tubos cilíndricos, a los cuales sobre estos tubos se les va a colocar un pistón. Una vez obtenidos los tacos, los colocamos dentro del alvéolo, cerramos la herida. No es necesario suturar herméticamente, por cuanto sabemos que puede estar en contacto con el medio bucal, porque es un producto autólogo propio del paciente, y si realizamos alguna sutura es con el solo fin de mantener la membrana, el taco de fibrina, el socket en posición. Bien. La cicatrización que existe, y la cicatrización a los 2 meses, fíjense cómo se ha mantenido este importante espesor de reborde, que nos permite colocar muy buenos implantes. Otra posibilidad es esta pieza dentaria, la extracción, el socket colocado, la sutura, el implante y el espesor del hueso a ese nivel. Bien. ¿Hiciste la experiencia de hacer este tipo de tacos y comparar si se mantenía más el volumen o era igual haciendo un sticky bone o haciendo este tipo de tacos de fibrina sin relleno óseo? No lo hice. Siempre le puse tacos, solamente la fibrina. Y siempre he obtenido los resultados que vos ves. Se mantiene mucho. Sí. No he puesto, realmente no he puesto. Me parece que no tiene sentido hacerlo por ahora. Bien. Para mí, sí. o sea, no dice que se puede realizar también, no hay nadie que diga que no se haga, pero es para... Seguro. A mí me da resultados de este tipo. Ven que directamente está colocado de esa forma, ven que queda directamente sobre el medio, Yo estoy señalando la pantalla como si ustedes me vieran. Sí, se ve. Sí, no, pero recién me señalaba con el dedo. Con el dedo. Bien. En este caso aparece el paciente con este implante, el cual tiene una perimplantitis, se realiza la explantación, se prepara el sticky bone, se coloca el taco, el socket y la sutura a puntos separados. Estoy tratando de ir más rápido. En las recesiones gingivales, como dije, en las clases 1 y 2 de Miller, se puede hacer esto cuando hay persistencia de la papila. Si es clase 1 y 2 de Miller, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente en utilizar solamente las membranas de fibrina, y hacer un colgajo de avance coronal. Ningún tipo de inconveniente. Si es 3 y 4 la clasificación de Miller, obviamente esto va a fracasar y es necesario colocar un injerto de tejido conectivo con un colgajo de avance coronal. Bien. Fíjense ustedes cómo se va colocando, cómo es la cicatrización, cómo se van rellenando los espacios, que prácticamente ya aquí comienza a aparecer y aquí ya hay papila, que falta rellenar solamente ese espacio.
Este es un caso, el segundo caso que hicimos, esto fue en un curso en el Colegio de Odontólogos, donde prácticamente este implante lo habían colocado. Viene un muchacho que de casualidad cayó al curso de cirugía y bueno, le pedimos los estudios o el diagnóstico por imagen y vemos que este implante no está colocado en una posición como debería con respecto al eje mayor del diente, sino que estaba vestibularizado. Le planteamos que existía esta técnica. Fíjense ustedes a dónde está el cuello de esa pieza dentaria, de esta corona. Estaba muy bien logrado, pero que había, cuando levantamos el colgajo, observamos esto. Hicimos el tratamiento de la superficie de ese implante, colocamos las membranas de fibrina, desplazamos. Quizás hoy directamente colocaríamos compósito a este nivel, suturaríamos más arriba para lograr un mejor cierre, un mejor resultado estético. El éxito que uno logra con este tipo de situaciones es lograr un aumento del grosor de la encía queratinizada y lograr de esa forma un mejor biotipo gingival. Esas son las ventajas, pero solamente lo vuelvo a repetir. Fíjense ustedes que prácticamente como es esa regeneración a nivel de las papilas, y esto ya es a los 3 meses, con lo cual se logra un muy buen resultado. Si esto lo intentan en otro tipo de regeneraciones, van a fracasar. Solamente tipo encía, tipo 2 de 1000. Bien. Así vino, así se fue. Fíjense ustedes cómo era la encía a este nivel y cómo aumentamos el biotipo gingival y el grosor de la encía a este nivel. Bien, perfecto. En lo que respecta a quiste de los maxilares, vamos a hacer la pisectomía muy rápidamente, porque si no Adrián me va a matar. La quistectomía realizada. Colocamos un socket. No es necesario colocar dentro de la cavidad un injerto óseo. Puede ser un socket, como en este caso, una incisión de patch, la sutura a puntos separados, o en este caso otro caso clínico que acá sí me equivoqué yo, esto es en este sentido, donde era un quiste infectado. Cuando se va a hacer la eliminación de la membrana, se rompe la membrana quística, comienza a suturar, se realiza la quistectomía y aquí se ve el grosor de esa membrana. Empezamos realizada la pisectomía, la luz quirúrgica, y aquí lo que se está haciendo es separando la serie roja de los coágulos de fibrina y colocándolos en el box de APRF. Bien. Vamos a acelerarlo un poquitito. Hemos sacado 6 tubos, ¿ven cómo se separa? Cortamos los glóbulos rojos y separamos, pero no los quitamos del todo, porque siempre ahí va a haber, en parte, si bien están distribuidos en el resto de la membrana, va a haber parte de leucocitos, granulocitos, siempre va a haber en ese sentido. Sigue toda la secuencia igual, lo voy acelerando. Ese es el último tubito. Aquí ven los coágulos de fibrina obtenidos. Rellenamos, preparamos con hueso y sticky bone y colocamos hueso a este nivel también. Las membranas cubriendo. En ese momento usamos el protocolo, era el siguiente, me voy a extender en este cachito. Colocábamos la membrana de fibrina y rebatíamos el colgajo y suturábamos. Hasta hace poco tiempo atrás, hace unos meses atrás, membranas de fibrina, membranas de colágeno bilaminar, membranas de fibrina. ¿Sí? Sí.
Esto es lo que se logró en ese momento, a un año. No fue, se mantuvo casi igual. Lo único que se logró, una mejora en SIGA queratinizada. Nada más, pero no se perdió más, a pesar de haber hecho una incisión como la que se hizo, crevicular y de neuma sobre corona de piezas dentarias. O sea, basándonos en este sentido, pensé que iba a poder lograr ese avance coronal mucho más arriba, pero no fue así. Otro quiste, donde ven defectos de superficie, defectos óseos a este nivel, extracción de las piezas dentarias, un quiste dentígeno, un quiste inflamatorio, perdón. La eliminación de la membrana quística, la luz quirúrgica, la pieza que hemos sacado. Aquí vemos lo que vamos a realizar. Se tomaron 6 membranas de fibrina, 6 coágulos de fibrina que vamos a rellenar. Se preparó sticky bone. Rellenamos todo eso, colocamos la membrana, por encima de las membranas de colágeno bilaminar, el posoperatorio inmediato, el posoperatorio a los 6 meses. Así vino con esta pérdida, con este defecto óseo a este nivel, y así estamos ahora, con la marca de donde se realizaron las suturas. Fíjense ustedes que hay un tamaño considerable de hueso a este nivel. Sí. Otro quiste mucho más atrás, con desplazamiento del seno maxilar, prácticamente con el tratamiento de lo mismo, parte del instrumental. Y aquí ven que se preparó el IPRF. El IPRF necesita otro protocolo, otra técnica de centrifugado, que es a 700 revoluciones por minuto durante un periodo de tiempo de 3 o de 4 minutos, depende si es hombre o si es mujer. Se lo obtiene en forma líquida y esto hay que aplicarlo muy rápidamente. Recuerden que estos tubos son de plástico, los anteriores eran de vidrio. Estos tubos de plástico alargan la cascada de la coagulación. Al mantenerlo líquido y durante tan poco tiempo, yo tengo el tiempo suficiente para, ahí ven en la punta de la aguja, en la imagen de la izquierda, la gota del IPRF líquido, lo cual va a contribuir a endurecer todo este injerto. Sobre eso, las membranas que tenía anteriormente. Si yo quiero acelerar aún más el proceso de la coagulación, le tengo que mezclar al hueso particulado, el que sea, le tengo que mezclar alguna de estas membranas, las trituro, las mezclo con el hueso y las homogeneizo con el suelo o con el plasma que se encuentra en la parte inferior del PRF box. Vieron que era con cribas, en la parte inferior hay un montón de líquido, con eso lo utilizo para homogeneizar todo. Bien. Otro caso clínico, mucho más con pérdida de sustancia. Vemos, esta era una paciente que tenía una fisura, un flap, ya era grande, es una chica grande, donde se le hizo la colocación de 2 implantes, el relleno con sticky bone a este nivel. Y lo que se está usando acá es el soft brushing, que es el cepillado suave. Con esto no realizamos ninguna incisión de descarga, no realizamos periosteoplastía. Este soft brushing o cepillado suave nos permite desorganizar las fibras de colágeno del periósteo fibroso y de esta forma le damos vuelo al colgajo y nos permite suturarlo. Sobre eso le colocamos las membranas de colágeno y suturamos, y si ustedes ven aquí van a ver ese aumento sobre ese labio, con lo cual la paciente quedó sumamente conforme. Este es un caso, fue el primer caso
que también lo guardo con cariño porque es de un amigo que ustedes conocen, iba a decir otra cosa, Alejandro Ranz, que fue una paciente que no quiso hacerlo con anestesia local, se realizó la intervención con anestesia general, por eso está entubada. Donde ven ustedes, yo no participé, lo único que hice fue realizar el proceso de PRF, nada más, lo demás lo hicieron los dos hermanos Toranza, donde ven esta imagen clínica, la colocación de los paralizadores, las pérdidas de sustancia, las dehiscencias que existían. Nuevamente la preparación, esto lo vamos a obviar, ya ustedes lo vieron, cómo vamos separando. Y aquí mezclado el hueso bovino, que nosotros utilizamos en la generalidad de los casos, AIOS, mezclado con una membrana de fibrina, homogeneizado con el plasma que se encuentra en la parte inferior y endurecido o coagulado con el IPRF. Esto es hecho en boca. ¿Esto lo puedo hacer fuera de la boca? Sí, lo puedo hacer tranquilamente fuera de la boca. A mí me resulta mucho más cómodo, mucho más agradable, mucho más simple realizarlo in situ. Pero tengo el tiempo suficiente para poder realizarlo. Aquí ven el volumen que se logró, miren ustedes con las membranas colocadas. Era tal el volumen logrado en ese momento que ellos habían llevado una prótesis completa y no se la pudieron colocar a la paciente. La paciente le tuvieron que hacer una prótesis nueva porque fue muy grande el volumen en ese momento. La cicatrización a las 48 horas, miren la buena cicatrización que hay. Y la colocación de los implantes como la parte de la imagen posoperatoria. Esto tampoco me pertenece, sino que fui con Maximiliano Ricoso, fuimos a hacerlo a Luján, creo. A Luján, donde tenía este caso clínico con estos implantes. Levantamiento del piso del seno, los distintos implantes colocados con los portaimplantes, la técnica de ventana lateral, la colocación del hueso por vestibular, no recuerdo la cantidad que le hemos sacado. Nunca nos mandaron la imagen postoperatoria de esos casos. Este es un caso donde vamos a realizar la extracción de estas piezas dentarias, del premolar, segundo premolar y molar, donde se colocaron 3 implantes, uno de plataforma de 5, 2 de 4, con estas pérdidas de sustancia, con estas dehiscencias a este nivel, y se colocó el sticky bond con las membranas cubriéndolo. Bien. Del otro lado, exactamente lo mismo, nada más que hacemos la extracción de todas las piezas dentarias, colocamos el canino, los 2 premolares y el molar. Solamente vamos a rellenar el gap a este nivel con este equipo. ¿Esto lo activás siempre con calcio o varía si es el APRF, el APRF Plus o el IPRF? Esto es, cuando nosotros hacemos el sticky bomb, agarramos el injerto, normalmente, o depende de la situación económica del paciente, si es BIOS, excelente. Si no, tenemos que utilizar otro tipo de hueso. Lo homogeneizamos con el plasma que obtenemos y que está en la parte inferior de la PRF box, de la caja de PRF, lo homogeneizamos con eso. Una vez que lo homogeneizamos con eso, tengo 2 opciones. O bien lo preparo en el tupper o en el frasco que tengo donde he homogeneizado, lo mezclo ahí con IPRF, o en su defecto lo llevo a la boca
y lo coagulo con una jeringa con IPRF líquido. No sé si fui claro. Héctor, Sí, perfecto. cortamos un segundito y devolvemos a conectar.